Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Saludo muy cordial de parte del diácono José para todos ustedes en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado para darle honor y gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que miramos y con todos aquellos que nos cruzamos en el camino. Así es que muy buenos días para todos y estamos esta mañana en nuestro programa de El Camino de la Oración. El Camino de la Oración, como ya lo hemos venido haciendo por varios meses, comenzamos, si ustedes se recuerdan, con la liturgia de las horas. Hicimos la liturgia y luego hemos estado haciendo Lectio Divina, ¿verdad? Hemos estado haciendo Lectio Divina, que es una meditación con la palabra del Señor, ocupando las lecturas del domingo anterior, ¿verdad? Ocupando las lecturas del domingo anterior. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a prepararnos para podernos estar por acá, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que por medio de esta lección divina podamos descubrir las riquezas de tu palabra y podamos descubrir, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, que es lo que tú nos pides en este momento de mi vida, qué es aquello que yo debo de cambiar, qué es aquello que yo debo de comenzar a hacer, qué es aquello que debo de dejar de hacer para permitir que seas tú, Señor, el que reine en mi vida. Te pedimos que por la intercesión de nuestra Santísima Virgen María podamos también, por medio de ella, acercarnos cada día más a ti. Todo esto lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos, decía el Evangelio de San Lucas que escuchamos el domingo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada
lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ese fue el evangelio, mis queridos hermanos, del domingo pasado, domingo 19, me parece. Vamos a verificar. Domingo 19 del tiempo ordinario. Fíjese, Jesús está de nuevo con sus discípulos y les dijo primero que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Padre ha querido darles el reino y les pide que vendan todo y que den limosna. ¿Cómo somos nosotros cuando nos pide el Señor que nos despojemos de lo que no necesitamos y que proveamos únicamente lo que necesitamos? ¿Tengo yo en mi casa más de lo que necesito? ¿Acumulo cosas que a lo mejor no las necesito? El Señor me está pidiendo que me deshaga de todo lo que yo no ocupo, de todo lo que yo no necesito. Consíganse unas bolsas que no se destruyen. ¿Cuál es la bolsa que no se destruye? La bolsa donde acumulo todo el bien que yo haya hecho. La bolsa en que yo acumulo toda la generosidad con la que haya ayudado a los demás. La bolsa con la que yo acumulo el perdón que le he concedido a todos los que me han ofendido. Esa es la bolsa que no se destruye. Ahí no hay ladrón que se la pueda llevar. Ahí no hay polilla que se la pueda carcomer. Esa bolsa donde yo acumulo lo que yo doy a los demás, el amor que doy a los demás, la ayuda que doy a los demás, esa bolsa, mis queridos hermanos, esa bolsa nada la puede destruir y nadie la puede robar. Pero si yo la bolsa que tengo la ocupo para acumular tesoros terrenales, esos sí me los pueden robar. El domingo anterior creo que estaba la historia del hombre rico que construyó grandes bodegas para almacenar todo y esa misma noche murió. ¿Y para qué le sirvió? ¿A quién le va a servir todo lo que da? Todo lo que acumuló. Entonces nosotros igual, mis hermanos, ¿de qué me sirve acumular bienes terrenales si nada de eso me voy a llevar el día que me muera? Nada. No hay ni un tan solo centavo que yo me pueda llevar conmigo el día que yo me muera. Sí, muchas veces, y lo hemos hablado hoy que hemos estado cubriendo los funerales en el programa de los jueves, muchas veces la familia gasta una cantidad de dinero exagerada en el funeral. ¿Cómo? ¿Por qué? Por darle lo mejor a mi ser querido. Pero su ser querido ya no lo disfruta. Su ser querido ya no tiene nada que ver con lo que usted le está creyendo que le está dando o le está queriendo dar. Todos los bienes terrenales que acumulemos no nos sirven en el cielo. Pero
los bienes terrenales, si yo los ocupo para el bien de los demás, si yo soy generoso con los demás, con lo que yo tengo y lo comparto al punto de dar de lo que a mí me hace falta, ahí sí hay diferencia. Ahí sí yo ya puedo entonces acumular en la bolsa que no se destruye, en la bolsa que no se la puede carcomer la polilla. Ahí, mis hermanos, es donde yo ya puedo. ¿Por qué? Porque lo único que yo me puedo llevar conmigo al cielo es el bien que yo haya hecho a los demás, la generosidad con la que yo haya tratado a los demás, la misericordia que yo haya ofrecido a los demás, el perdón que yo haya otorgado a los demás. Eso es lo único que me voy a poder llevar el día que el Señor me llame. Y prosigue el Evangelio y dice, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de su boda. Estén listos, dice el Señor. Estén listos. ¿Por qué? Porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Es decir, mis hermanos, ¿alguno de ustedes sabe qué día va a morir y a qué hora? ¿Verdad que no? No lo sabemos. No sabemos a qué día ni a qué hora nos va a tocar, ni en qué lugar nos va a encontrar la muerte. Por eso dice el Evangelio, estén preparados para que nos encuentre listos. Pero ¿qué significa? Yo me pongo a pensar, ¿qué significa estar listos? ¿Qué significa estar listos? Estar listos, mis hermanos, significa que estoy listo para estar en el tribunal de Cristo, como decía San Pablo en la carta a los Corintios. Estoy listo para enfrentarme al tribunal de Cristo. Y por eso, mis hermanos, ¿cómo puedo yo estar listo? Bueno, esta es una de las lecturas que se leen en los funerales. Es una de mis lecturas favoritas, de hecho, en la vigilia de los funerales. Y cuando me toca dar esa homilía sobre esta lectura, les digo, ¿de qué manera puedo yo prepararme para estar con el Señor? Primero, la primera cosa que yo pregunto para una preparación, ¿tengo yo una relación con Dios? ¿Qué quiere decir tener una relación con Dios? Bueno, podríamos decir, platico con Dios, es decir, hago oración, tengo oración en mi vida, le hablo al Señor, le cuento mis alegrías, le cuento mis tristezas, o solamente hablo cuando tengo algún problema, solamente hablo cuando quiero que Él haga algo por mí. Decía un padre muy querido, Padre Eduardo Pérez, sirvió en nuestra comunidad aquí en San Estanislaos, allá por los años 90, mediados de los 90, más bien como a finales de los 90 estuvo él con nosotros. Y decía él, ¿qué queremos escuchar cuando lleguemos al cielo? Que Jesús nos reciba diciendo, qué bueno, qué alegría verte, ya tenía ganas de tenerte conmigo porque hemos platicado tanto que ya quería tenerte conmigo aquí. O que nos diga Jesús, no recuerdo tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? No recuerdo haber platicado contigo. ¿Qué nos gustaría escuchar de esas dos? Si queremos la primera, que el Señor nos diga, ya quería tenerte conmigo porque hemos platicado tanto, entonces, mis hermanos, hay que hacer oración. Y las oraciones no tienen que ser oraciones aprendidas necesariamente o repetitivas.
podemos orar platicando con el Señor, platicándole de nuestras alegrías, de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, de nuestras tristezas, de nuestras necesidades. Una plática con el Señor, igual como platico con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. De la misma manera yo puedo hablar con el Señor. Oración, relación con Dios. ¿Tengo yo una relación con Dios? Eso podría ser una manera de comenzar a prepararnos. Si usted no tiene una vida de oración, mis hermanos, yo lo invito a que tome 2 horas a la semana para orar. 1 hora es la misa y luego puede tomar 10 minutos cada día de los otros 6 días y ahí completa usted las 2 horas. 10 minutos. ¿Qué son 10 minutos al día? Dedíqueselos a Dios. Comience. Decía mi querido padre Ignacio Larrañaga, ore sin ganas para que vengan las ganas de orar. Es decir, si usted no tiene deseos de hacer oración, haga oración sin deseos para que los deseos de hacer oración vengan. Así decía él. Bien, ¿de qué otra manera puedo yo prepararme? En una ocasión Jesús dice, al final de los tiempos vendrá el rey, dividirá a todos en 2 partes. A una parte le dirá, vengan benditos de mi Padre, vengan y tomen posesión del reino de los cielos que ha sido preparado para ustedes desde el principio. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve desnudo y ustedes me vistieron, anduve forastero y ustedes me albergaron, estuve enfermo y me fueron a visitar, estuve preso y me fueron a visitar. Ellos preguntarán, ¿cuándo te vimos así e hicimos esas cosas por ti? Y él les dirá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y a los otros les dirá, vayan al fuego del infierno, donde habrá rechinar de dientes para toda la eternidad. Porque tuve hambre, tuve sed, anduve desnudo, forastero, enfermo y preso, y ustedes no hicieron nada por mí. Ellos también preguntarán, ¿cuándo te vimos así y no hicimos nada por ti? En verdad les digo, les dirá el Señor, que cuando no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, no lo hicieron conmigo. Dios nos está dando ahí, Jesús nos estaba dando ahí las obras de misericordia, una manera de servirle al Señor, una manera de agradar al Señor, una manera de guardar tesoros en el cielo. Pero eso no significa, mis hermanos, no vayamos a malinterpretar que por hacer esas cosas yo ya tengo la salvación. No, eso sería como querer comprar la salvación. Y la salvación nadie la puede comprar. Nadie la puede comprar, ¿por qué? Porque Dios la da gratis. Es un regalo de Dios, un don de Dios. Pero si nosotros practicamos las obras de misericordia en nuestra vida, eso refleja nuestra fe. Eso refleja lo que yo creo. Y en el tribunal de Cristo me va a ayudar con el abogado defensor, que es Cristo mismo, en contra del fiscal, que es el diablo mismo. Entonces me va a ayudar para decir que yo en mi vida hice lo que mi fe reflejaba. Y eso, mis hermanos, acumula tesoros en el cielo. Y la tercera manera que yo propongo de prepararnos para llegar al tribunal de Cristo es haciendo ejercicio.
Sí, mis hermanos, haciendo ejercicios. Pero no me refiero a ejercicio físico, sino el ejercicio del perdón. El ejercicio del perdón. Fíjense, hermanos, en la oración que Cristo nos enseñó, hay 7 peticiones. 6 de ellas tienen una sola frase. Una tan sola petición tiene 2 partes. Perdona nuestras ofensas. ¿Y cómo dice la segunda parte? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si yo quiero que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Pero es que eso no es fácil. Eso no es fácil, mis hermanos. Yo sé que es muy difícil y se los digo porque yo he experimentado los problemas de perdón, pero también he experimentado la gracia que se recibe al perdonar y cómo se libera uno de un gran peso que uno viene cargando. Fíjese, hermano, cuando hay un problema de perdón, quiere decir que hubo una ofensa. Si hubo una ofensa, quiere decir que hubo un ofensor, el que hizo la ofensa. Y si hubo una ofensa, también hay un ofendido, es decir, el que recibió la ofensa. Y yo siempre les pregunto, ¿quién creen ustedes que sufre más? ¿El ofensor que hizo la ofensa y lo mira a usted sufrir? ¿O el ofendido que no ha podido perdonar la ofensa? Fíjense, hermanos, el ofensor nunca puede sufrir por 2 razones. ¿Por qué no sufre el ofensor? Por 2 razones. La primera es porque si el ofensor lo ofendió a usted con intención y lo mira sufrir, entonces cumplió su cometido, cumplió su intención. Claro que se va a sentir satisfecho. Y la segunda razón por la que el ofensor no puede sufrir, que por cierto, mis hermanos, es la razón más común, es porque a lo mejor él o ella ni cuenta se dio de que lo ofendió, ni cuenta se dio de la ofensa que le hizo. Pero soy yo el que vive amargado por una ofensa que a lo mejor la otra persona ni sabe. Y por eso muchas veces, mis hermanos, por eso muchas veces hasta decimos, sí, lo viste, y ahí está, y como que si nada me hubiera hecho. Me trata como que si nada me hubiera hecho. Oiga, porque a lo mejor no sabe que esa persona lo ofendió. A lo mejor no sabe, mis hermanos. Pero nosotros, una vez nos hacen la ofensa, casi inmediatamente comenzamos a pensar, ¿cómo me voy a vengar? Es que somos únicos. Somos únicos. Hasta canciones le ofrecemos a la venganza. Hay una canción de un cantautor muy popular en México, para mí uno de los mejores que México ha tenido, mi tocayo José Alfredo Jiménez. Compuso una canción que decía, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Oiga, qué bonita la venganza cuando Dios nos la concede. Pobre mi querido José Alfredo, yo lo quiero mucho, pero no, mi querido José Alfredo, muy equivocado en esa canción. Muy equivocado, porque Dios no nos puede conceder la venganza. La venganza solo puede venir del maligno, no puede venir de Dios.
¿Usted quiere ver sufrir a su enemigo? ¿Usted quiere ver sufrir al que lo ofendió? Le voy a dar la clave. Le voy a dar la clave de cómo lo puede hacer. Perdónelo. Perdone al que lo ofendió. Y de esa manera usted le devuelve al ofensor cualquier resentimiento, cualquier otra cosa. Y ese ofensor se va a sentir que su ofensa ya no tuvo la razón y la intención que él o ella tenía. Perdone a su ofensor. Ay, diácono, pero es que lo que esa persona me dijo, ni Dios lo puede perdonar, me dice. Hermanos, no son palabras mías, son palabras de San Pablo. No hay nada que yo haga que Dios no lo pueda perdonar. Clarito, más claro, creo que no puede estar. Y así como Dios, hoy decía en la homilía que Dios está locamente enamorado de nosotros, así como Dios está locamente enamorado por mí, así también Dios está locamente enamorado de aquel que me ofendió. Me guste o no me guste, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, mis hermanos, si yo me preparo en esta vida para cuando me llegue mi turno de estar en el tribunal de Cristo, vamos a poder llegar al tribunal de Cristo, al encuentro con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Y luego sigue el Evangelio, mis hermanos, con lo del mayordomo. Igual la misma analogía, que el mayordomo que está listo haciendo lo que su amo le pide, pues se le dará mucho. Y aquel que no hace lo que se le pide, se le castigará mucho. ¿Qué es lo que a mí me ha dado Dios? Que quiere que yo se lo administre, que quiere que yo se lo maneje. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo que quiere que nosotros lo administremos para bien de quién, para bien de los demás, para bien de los demás. Entonces, mis hermanos, eso es el evangelio del día. Déjeme, voy a poner esto en silencio que se me vino por acá. Estaba viendo a ver si había algún comentario en Facebook, pero parece que mis amigos de Facebook están ahora meditando sobre esto que hemos hablado. Los amigos de la radio también, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, siéntanse libre de llamar, ¿verdad? Mis hermanos, con esta lectura del fin de semana pasado del Evangelio, podemos nosotros concluir que debemos prepararnos y prepararnos para recibir el castigo o el premio por lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Qué podemos sacar de tarea para esta semana? ¿Qué podemos sacar de tarea para esta semana? Bueno, mis hermanos, les voy a dejar una tarea fácil y una tarea difícil. Una tarea fácil. Si usted se encuentra a una persona indigente en la calle, aunque no tenga nada que darle, aunque no tenga dinero que darle, yo lo invito a que le pregunte cómo se llama. Pregúntele cómo se llama. Y usted dígale su nombre también. Y si tiene algo que darle, ofrézcaselo. No se ponga a pensar en qué se lo va a gastar él o ella. No. Usted no se ponga, no, que eso no le preocupe. Dele algo. Dele algo, ayúdele a esa persona. Y al final dígale que Dios te bendiga. Decía un sacerdote, si esa persona le dice a usted que Dios te bendiga a ti también, es Jesús mismo quien le está dando la bendición. Esa es la tarea fácil.
Ahora viene la tarea difícil, mi hermano. Una tarea difícil para esta semana. Si usted no ha podido perdonar a alguien algo que le ocurrió tal vez hace mucho tiempo, con algún familiar, con su papá, su mamá, su hijo, su hija, un amigo que lo traicionó, busque el perdón, busque perdonar, pídale al Espíritu Santo que le ayude a perdonar. Pídale a la Virgen María. Fíjese que María, a pesar de la traición que los discípulos tuvieron, que se fueron y lo dejaron solo en la cruz, María los perdonó y los amó a todos ellos. Nunca María rechazó ni siquiera a los que crucificaron a su hijo. Los amó, igual como Jesús los amaba. Pidámosle a María que nos ayude a perdonar y amar a aquellos que nos han ofendido. Busquemos el perdón, busquemos perdonar. Yo los invito, hermanos, a que esta semana busquen ustedes el verdadero perdón. Busquen perdonar a esa persona por esa ofensa que les hicieron. Busque perdonarlos. Busque amar a esa persona. Esa es la difícil. Y yo sé que es difícil. Se lo digo por experiencia propia. En alguna ocasión he compartido un par de experiencias de perdón que me han costado muchísimo. Pero qué paz y gozo y alegría se siente al haber perdonado. Yo lo invito a ser feliz. Yo lo invito a que alcance el gozo de los hijos de Dios. Yo lo invito a que alcance la felicidad que Dios quiere para cada uno de nosotros y sienta el amor de Dios en su vida, sienta el perdón de Dios en su vida cuando usted es capaz de perdonar a quien le haya ofendido. Con esto, mis queridos hermanos, concluimos la lección divina de este día. Todavía no hay ningún comentario en Facebook ni una llamada tampoco. Espero, mis hermanos, que esto nos ayude a nosotros a reflexionar en nuestra propia vida y que podamos seguir adelante gozando de la misión para la cual Dios nos puso, no solamente en este mundo, pero sino en este tiempo de la historia de la humanidad. Muchas gracias, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.